A mi Dios sea toda la honra y la gloria en este día y para todo el que me escucha allá afuera. La paz de Dios, que Dios te bendiga, la victoria en el nombre de Jesús. Y bueno, no sé cuántos allá afuera que me escuchan les gusta celebrar algunas tradiciones y a veces no sabemos el significado. Por eso hoy hice este videito para poderles explicar lo que se celebra verdaderamente en la Pascua. Y la Pascua no es solamente ir a un templo o ir a una iglesia y celebrar, sino es mucho más profundo que recoger huevitos o conejitos o hacer una simple celebración del ser humano que implícitamente nos quiere dar a entender que hay algo más profundo y más oculto que simplemente el chocolate. Bueno, por eso quise hacer este videito y empiezo desde el principio, como toda historia. Todo comienza en el libro de Génesis cuando Adán, el primer Adán, desobedece a Dios y peca. Y bueno, peca Eva y peca Adán. Y el hombre es expulsado del jardín del Edén. No porque Dios sea malo, pero porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso es que Adán corre a esconderse cuando peca. Y el mismo Señor sale a buscarlo. Y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Tal vez Dios hoy también ha salido a buscar a algunos que han pecado y el Señor te está preguntando, ¿dónde estás? No porque no sepa dónde tú estás. El Señor sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Hay una palabra que dice que ¿acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Acaso el que hizo la boca no te escuchará? ¿Acaso el que hizo los ojos no te verá? La palabra dice que Él ve todos y cada uno de las personas. Dice que conoce hasta los cabellos de nuestras cabezas, cada uno de nuestros cabellos. ¿Te imaginas qué tanto nos conoce Dios? Pero es la primera vez en la Biblia que aparece implícitamente la muerte de algún animal, pues Dios dice que le cubre a Adán y a Eva con pieles. Aquí implícitamente nos deja ver que hubo sacrificio de algún animal para poder cubrir el pecado del hombre. Cosa que más tarde, años mucho más tarde, luego el Señor llamaría a un hombre llamado Abraham y le dijo que de él serían benditos todas las naciones de la tierra. Porque ya Dios había creado el plan de redención y tenía que escoger a un hombre para empezar este plan. Comienza con Abraham y de Abraham, de su descendencia, vendría luego más tarde Isaac, Jacob, David y finalmente nuestro Señor. Juntamente con ese llamado de Abraham también vendría una prueba. Y en esta prueba, Abraham tendría que sacrificar a su hijo Isaac. Claro, todo era una prueba de fe y de obediencia a nuestro Señor. En el capítulo 22 del libro de Génesis se nos cuenta la historia de lo que pasa con Abraham e Isaac. Cómo Abraham, por amor a Dios, estuvo casi a punto de sacrificar a su único hijo, a Isaac, al hijo de la promesa, del cual vendría nuestro Salvador. Y cuenta la historia que en el camino al monte de Moriah, donde Isaac sería sacrificado, Isaac pregunta dónde estaba el cordero para el sacrificio. Y él le responde, Dios proveerá. Llegado el momento cuando Abraham está a punto de sacrificar a su propio hijo, él escucha la voz de Dios y Dios le dice, Abraham, no lo hagas. Y en ese momento Dios provee el cordero, dándonos a entender que años más tarde Dios en ese mismo lugar sacrificaría a su hijo. Por cuanto Dios amó tanto al mundo que dice que sacrificó a su único hijo, al Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Pero ¿por qué se celebra la Pascua? ¿De dónde viene la Pascua? ¿O por qué se llama Passover o Pascua? Ahí es donde queremos llegar a la historia de Moisés. Moisés, como les dije la semana pasada, estuvo en Egipto. Fue el libertador que Dios levantó cuando el pueblo
comenzó a quejarse con el Señor y empezó a pedir que enviaran un libertador. Dios levanta a Moisés, todos saben la historia, son 10 plagas, pero la última plaga era una plaga donde morirían los primogénitos. Y el ángel de Jehová, cuando saliera a matar a esos primogénitos del pueblo egipcio, tenía que hacer una delimitación cuál pueblo era el de Dios y cuál pueblo era del enemigo. Y de nuevo se sacrificaron corderos, y la sangre de esos corderos estaba sobre los linteles de las casas de los judíos, y de esa manera la muerte pasaba y a ellos no los tocaba. De ahí salió la Pascua. Es la celebración que hacen los judíos por obediencia perpetua. Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 12. Y bueno, ahí sí llegamos a la historia que justamente en una Pascua también fue sacrificado el Hijo de Dios, el mismo Dios, el mismo que dice que se despojó de sí mismo, se hizo carne, habitó entre nosotros y sin manchas y sin ningún pecado fue a la cruz, no solamente porque lo llevaron ahí, él pudo, con el poder que él tenía, él decía que si él quería ángeles podía llamar y ángeles vendrían en su ayuda. Pero él sabía el plan de redención que habría al él venir a la tierra y dejarse crucificar. Y cada gota de sangre derramada en esa cruz la hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor de todo el mundo. La palabra dice que por cuanto tanto amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito para morir por todos, aún cuando éramos pecadores, aún cuando vivíamos en Egipto, aún cuando vivíamos en la tierra de esclavitud del pecado. Y el Señor da esa sangre de su Hijo, lo más preciado, para que todo aquel que en Él crea, dice que no se pierda, mas tenga una vida eterna. Jesús fue el camino que hizo entre nosotros y Dios, porque no éramos dignos de estar con el Señor. Pero todo aquel que viene a Jesús se arrepiente de sus pecados, es cubierto por la sangre del Cordero. Y esa sangre no solamente limpia, esa sangre nos da la victoria, esa sangre nos redime, esa sangre paga un precio muy alto por cada uno de nosotros. Esa sangre dice que por sus llagas hemos sido sanados. Esa sangre se puso en el medio de nosotros y ahora podemos pasar de muerte a vida. Por cuenta de esa sangre, también Él se hizo maldito para que nosotros alcanzáramos la bendición. Hubo un intercambio divino. La muerte que nosotros merecíamos, Él la pasó para que nosotros ahora podamos tener acceso a la vida eterna. Él muriendo en esa cruz dice que resucitó al tercer día y ni aún la muerte lo pudo contener. Y ahora nosotros tenemos el camino abierto al Padre. Por eso te dejo con esta canción para celebrar a Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió como cordero, pero virará como león de la tribu de Judá. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde. Recuerda que esa misma sangre es la que nos sigue cubriendo y tenemos que celebrar las Pascuas en conmemoración perpetua hasta que Él regrese por nosotros. Que Dios te bendiga. Shalom. Despierta, alma mía, despierte, lira y arpa, haré despertar
Despierta, alma mía, despierten, lira y arpa, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado Dios sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Salmo 58, monzo andelai. Sé exaltado Dios sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Salmo 58 en Neví.